Este es el inicio del curso CSS3 desde cero. En este primer capítulo vamos a hacer una introducción a CSS3. Hablaremos sobre la historia, qué es CSS, ejemplo de un documento CSS, partes de un documento CSS, compatibilidad con navegadores web y móviles de CSS, versiones de CSS que existen hasta la fecha de este curso y el presente y futuro del CSS. Bien, vamos con la historia. La primera vez que CSS vio la luz fue por el año 1994, en donde fue propuesto por el noruego Håkon Byung-Lie y en la W3C, la World Wide Web Consortium, que es la entidad o la organización que actualmente da soporte a CSS3 y también HTML5, dio la primera recomendación del uso de CS1, que fue la primera versión, por el año 1996. El holandés Bert Bros, que ayudó a crear a Håkon Byung-Lie, le ayudó a crear la versión de CS1, influyó mucho en que la W3C o la World Wide Consortium recomendara el uso de CS1 en el año 1996. El creador Håkon Byung-Lie junto a Yves Lafon trabajaron posteriormente para implementar CSS en uno de los primeros navegadores que existía en esa época, llamado Arena, que fue creado por Dave Rajek. Y desde entonces Håkon Byung-Lie con Yves Lafon trabajaron juntos para desarrollar el estándar CSS. En el año 1996, por agosto exactamente del 96, la empresa Netscape Communication Corporation, que en ese tiempo era una empresa muy reconocida, incluso sacaron un navegador llamado Netscape, presentaron una alternativa llamada JSSS, que significa JavaScript Style Checks. Ellos pretendían dar una alternativa y quizás estandarizar JSSS, pero nunca lo finalizaron, lo dejaron de mantener y quedó obsoleta. Y a fines del año 1996 se lanza la primera versión de CSS, sería la versión CSS1, ¿no? Y se estableció, tras lanzar la primera versión de CSS, se establece un grupo de trabajo que se dedicó a corregir errores en la versión CC1, resultando o dando vida a la versión CSS2. La versión de CSS2 fue creada en el año 1997 y fue publicada como una recomendación oficial en el año 1998. En ese mismo año 1998 se inicia el desarrollo de la versión CSS3, que hasta la fecha de este curso es la versión actual. Más adelante aparecerán quizás otras nuevas versiones, la que sigue es la CS4, ¿no? Y en el año 2005 el grupo de trabajo que daba soporte a las versiones anteriores, a CSS2 y a CSS3, decidió mejorar los requerimientos de los estándares en la última versión CSS3, haciéndolos más estrictos. Esto hizo que las primeras versiones, la CSS1 y la CSS2, pasaran a ser borradores de trabajo y ya no recomendaciones oficiales, y la versión CSS3 pasó a ser la recomendación oficial, la cual deben usar los diseñadores web. Bien, ahora pasemos a qué es CSS. CSS es un lenguaje de diseño o un lenguaje que da estilos visuales. Por ejemplo, puede dar color, tamaño de letra, ancho, alto a los contenidos de un documento como HTML5 y otros que soporten CSS.
Las iniciales CSS significan, bueno, estas iniciales son Cascading Style Sheets, que en español significa, o traducido al español, significa hojas de estilo en cascada. CSS permite a los diseñadores o maquetadores web controlar el diseño de una o varias páginas web a la vez desde un solo archivo CSS. CSS se integra sin ningún problema con otros lenguajes de programación como Python, PHP, Ruby, JavaScript, etc. Actualmente las especificaciones de CSS son mantenidas por la W3C o la World Wide Web Consortium. Bien, acá a continuación te voy a mostrar el ejemplo de un documento CSS3 con HTML5. Puedes ver que acá al lado derecho en la página hay un texto de color morado o púrpura, y abajo hay un otro texto que dice hola, soy un párrafo, ¿no? Este texto de aquí tiene este color y este subrayado porque le he aplicado estilo CSS3. Puedes ver que acá a la izquierda a este texto le he aplicado el atributo style y le he dado el color púrpura. Purple es en inglés, púrpura, y la propiedad text decoration o subrayado underline, ¿no? Entonces le he dado el color púrpura y el subrayado. Y abajo al párrafo, el texto que dice hola, soy un párrafo, le he aplicado el atributo style de hoja de estilo y el color chocolate, que es un poco naranja, anaranjado, y font size o tamaño de fuente 20 píxeles, ¿no? Entonces puedes ver que a mi documento de la izquierda HTML5 le he incluido hoja de estilo CSS3. Es así como funciona CSS3 y HTML5. CSS3 le da vida mediante características como color, subrayado, tamaño de fuente, entre otros, al documento HTML5 o a los elementos de un documento o una página web creada con HTML5. Partes de un documento CSS. Bueno, más que partes, vamos a ver un ejemplo de un documento. Por ejemplo, tú puedes crear un archivo llamado misestilos.css con esa extensión. Entonces sería un archivo con el formato o con la extensión .css, y en su interior podemos colocar acá, ¿no? El body es el elemento principal del documento HTML5, y acá le estoy aplicando un background color o un fondo de color light blue, es un poco azulito, brilloso. Y a los encabezados H1 le estoy aplicando la propiedad de color blanco, y con la propiedad text align le digo que se centre con center. Y a este P o párrafo le estoy aplicando el font family o familia de fuente verdana, y el font size o tamaño de fuente 20 píxeles, ¿no? Si revisas en este canal de YouTube, en Nube Colectiva, tenemos el curso de HTML5 y puedes ver a fondo estos elementos como el body, el H1, encabezado H1 y el P párrafo, y vas a ver cómo le aplico estas propiedades CSS. Bien, en cuanto a la compatibilidad con navegadores tanto web o móvil o dispositivos móviles, CSS3 es compatible con navegadores web, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, entre otros. CSS3, al ser una de las versiones más actuales de CSS, bueno, hasta la fecha de este curso es CSS3 es la última versión, pues te pide que tengas las últimas versiones de navegadores para que pueda funcionar sin problemas. En cuanto a navegadores móvil, también hay versiones donde sí es compatible, como Google Chrome, Mozilla Firefox, navegadores nativos de Android y de iOS, los que vienen instalados en los sistemas operativos de móviles, navegador Opera, Dolphin Browser es un navegador muy popular para dispositivos móviles, Microsoft Edge también tiene su versión móvil, entre otros. Ahora, hay muchos navegadores que pueden dejar de existir en el futuro, pero hasta la fecha de este curso, de este capítulo, aún existen.
pero pueden dejar de existir. Eso no depende de mí. El que existan depende de las empresas que le dan soporte a los navegadores, tanto web y móviles. Y vamos a ver las versiones que existen de CS3. Las versiones de CS3 que existen hasta la fecha, por ejemplo, son la CS1, CS2, CS3, es la actual, ¿no? En la CS1 están las funciones básicas como la sintaxis, los atributos y propiedades de las fuentes, textos, los fondos de las páginas o background y colores que se mantienen hasta la fecha de este video, que es la versión CS3, última versión CS3. En cuanto a la versión CS2, aparecen en esa versión los selectores, propiedades para tablas, efectos visuales, nuevos atributos de texto, los populares mediatypes o mediatypes, y también se presentó varios fallos en esta versión CS2 y se empezó a trabajar en la versión CS2.1, que luego dejó de ser mantenida en el año 2008 y dio luz y apareció la versión de CS3, la cual corregía muchos errores de la anterior versión CS2.1. En la versión CS3, esta es la actual versión hasta la fecha de este curso, y hereda varias características de las versiones anteriores de CSS, ¿no? O sea, hereda características de CS1 y de CS2, pero además trae nuevas características importantes que veremos a lo largo de este curso, en todos los capítulos que vayamos viendo, y son muy buenas y muy amplias estas características nuevas, y se tomaron cerca de 10 años en su desarrollo, y vas a ver lo amplio que es CSS3. Y bien, por último, la versión CSS4 se está trabajando, pero hasta la fecha de este curso esta versión es la que le va a heredar o la que le sigue a la CSS3, y en unos años pasará a reemplazar a esta versión. A CSS3 va a ser reemplazada por CSS4, ¿no? Igualmente va a heredar características de las versiones anteriores de CSS, ¿no? La CS1, 2 y 3. Y por último, presente y futuro de CSS. En la actualidad, CSS ayudó mucho a revolucionar la internet, especialmente y obviamente para el diseño de interfaces visuales en una página web creada con HTML5. La vasta cantidad de propiedades y características con la que cuenta CSS3 lo hace un lenguaje de diseño muy importante. En cuanto al futuro, como todo evoluciona, sobre todo la tecnología, se espera que las siguientes versiones de CSS, que en las siguientes versiones de CSS, las demás tecnologías como HTML5, JavaScript y demás también evolucionen. En este punto, CSS también evolucionará y ofrecerá nuevas características que se complementen con el actual entorno de estas tecnologías como HTML5, JavaScript y demás. Bien, hasta aquí este capítulo número 1 de introducción del curso CSS3 desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.